Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal Moléculas de Salud con JC. Bienvenidos, gracias, muchas gracias por estar compartiendo nuestros videos, gracias por los comentarios que nos están haciendo. Queremos aclarar que este canal es un canal de educación en salud para personas que no tengan la mayor cantidad de conocimientos en medicina. Hemos recibido ciertos comentarios de colegas y profesionales de la salud. Usted sabe, siempre hay diversas opiniones. Más nosotros, la visión y la misión que tenemos es tratar de ayudarle a que usted conozca algunos de los padecimientos más comunes que podemos tener dentro de nuestra familia o dentro de nuestro campo social y de esa manera tratar de sobrellevarlos. En este día vamos a hablar ahora sobre un tema pues que es bastante común en la actualidad. Vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica, o como lo llama la mayoría de las personas, lo vamos a llamar como insuficiencia renal. Pero antes vamos a hacer un recordatorio de qué son los riñones, porque la base fundamental de esto es una enfermedad renal. Ahora, los riñones son dos órganos vitales que se encuentran ubicados en la parte posterior de nuestro cuerpo. La mayoría de las personas creen que están cerca de la cintura. Queremos aclararle, amiga del canal, que los riñones, por ser órganos vitales, están protegidos por las costillas y están en la parte posterior del tórax, protegidos por las parrillas costales, que generalmente, la mayoría de nosotros tenemos dos riñones que prácticamente miden entre 10 a 12 centímetros cada uno, y prácticamente cada riñón pesa entre 130 a 140 gramos. Estamos hablando de una estructura que tiene una dimensión bastante considerable. Ahora, ¿cuál es la función del riñón? Bueno, el riñón vamos a definirlo como un órgano filtro. Es un filtro que prácticamente va a depurar, va a filtrar todo lo que es prácticamente la sangre, los componentes químicos de la sangre, interviene en la filtración de sustancias y la depuración de sustancias. Cuando hablamos de estas sustancias, estamos hablando de sustancias endógenas que nosotros mismos producimos, como hormonas, como sustancias químicas, y estamos hablando también de la modificación, la excreción, la salida, el proceso de depuración de ciertos medicamentos y de ciertos microelementos, como es el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, etc. Para fines prácticos, nosotros podemos decir que la función del riñón es filtrar y mantener el equilibrio que hay entre el líquido del cuerpo. Esto es una de las cosas más importantes. Ahora, una función secundaria tiene que ver con el control de la presión arterial. Y hay otras funciones que están asociadas al riñón, más sin embargo, no son parte de esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal o de enfermedad renal crónica, vamos a tener que hablar de ciertos factores que afectan al riñón, porque nos interesa no es tanto la fisiopatología o la parte más delicada de medicina interna o nefrología, que son las especialidades que ven el riñón, sino ver qué factores están alrededor de nosotros y pueden producir lesiones en nuestros riñones. Y dentro de eso, pues prácticamente tenemos las enfermedades sistémicas, como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la tipo 1, tipo 2, el sobrepeso, enfermedades de la tiroides. Tenemos también enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, además de enfermedades renales hereditarias que son muy frecuentes, sobre todo lo que son las enfermedades de tipo proliferativo. Ahora, tenemos también enfermedades infecciosas de las vías urinarias a repetición, que pueden ser desde infecciones en las vías urinarias propiamente dichas, que estamos hablando de la uretra,
estamos hablando de la vejiga, los uréteres y las enfermedades del polo renal, que es prácticamente la enfermedad del propio riñón. Además tenemos enfermedades como el alcoholismo, la cirrosis hepática y el uso de medicamentos. Algunos medicamentos son nefrotóxicos. Esto significa que puede producir daño tóxico al riñón. Uno de los medicamentos que más se usa son los esteroides antiinflamatorios, como la prednisona, los cuales pueden producir lesiones renales que son irreversibles. Tenemos también ciertos tóxicos como los herbicidas, como los insecticidas, que son los que usan las personas que tienen sus actividades agropecuarias. También pueden tener lesiones renales. Además de la formación de cálculos, que es algo muy frecuente también, y enfermedades de la próstata, lo cual es el ejemplo típico de enfermedades obstructivas que afectan al riñón. Ahora, ¿qué es la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica? Bueno, prácticamente es la pérdida que va siendo de manera gradual de la función renal. Esto implica que el riñón deja de filtrar, deja de depurar, deja de aclarar esa cantidad de sustancias que hemos hablado anteriormente, las cuales por esa falta de función se van acumulando hasta producir niveles tóxicos. Uno de estos sustancias prácticamente son los derivados de las proteínas. Ahí tenemos el ácido úrico, la creatinina y el nitrógeno ureico. Estas son prácticamente marcadores, es decir, nos indican que al acumularse ese riñón está funcionando de una manera alterada. Ahora, les recuerdo, enfermedad renal crónica significa un estado donde va deteriorándose paulatinamente la función del riñón. Y en este sentido, no solamente se afecta la parte puramente de depuración de nuestras sustancias químicas. A veces puede producirse el hecho de que el riñón deja de producir orina, lo cual implica que haya acumulación de líquidos en nuestro cuerpo. Y eso da como consecuencia también hipertensión arterial. Vamos a mencionar un término que usted lo puede haber escuchado en otras partes o en otras situaciones. El término se llama síndrome. Síndrome significa un conjunto de manifestaciones clínicas de laboratorio que tienen diferentes causas, pero que todas se engloban en una sola cosa. Entonces, la enfermedad renal crónica es un síndrome, es decir, que es un cuadro clínico que puede deberse a varias causas, pero las manifestaciones clínicas van a ser todas iguales. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones que se dan cuando una persona comienza con una enfermedad renal crónica? Quiero decirle algo, a excepción de casos muy, pero muy puntuales, la mayoría de las personas que padecen de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal van padeciendo con los años. Es decir, que es una patología que si se detecta a tiempo puede retrasarse e inclusive puede curarse el origen y desaparecer. Pero, ¿qué manifestaciones tenemos nosotros cuando comienza el riñón a producir un daño? Bueno, en primer lugar puede haber dolor lumbar. Es el dolor que se da debajo de las costillas por una inflamación, por un cálculo, etc. Tenemos la inflamación que mencionábamos o el edema que hay en los miembros inferiores. Generalmente este edema es muy particular porque deja una huella. Cuando usted lo aprieta sobre la piel, deja una pequeña huella que se conoce como fovea. Y casi siempre esto está asociado a edema renal. Cansancio, que casi siempre se asocia a una anemia. Podemos tener cefaleas, dolores de cabeza, casi siempre son permanentes, matutinos y se asocian a hipertensión arterial. Además, podemos tener pérdida del apetito, alteraciones de la piel, la cual se vuelve seca y pruriginosa, mucha escozor.
Y por último, calambres, debilidad muscular y espasmos musculares. El cuadro clínico. Una persona con enfermedad renal crónica va a tener un cuadro clínico que es individual y personal. Cada uno de nosotros, al padecer esta enfermedad, vamos a tener manifestaciones que no todas son iguales. Algunas de las personas van a tener una enfermedad crónica que es anúrica. Esto significa que no va a producir orina. Y son los pacientes que generalmente se dan cuenta de primera mano que están padeciendo de un problema renal. Pero también podemos tener una enfermedad renal crónica que es no anúrica. El paciente no tiene problemas con la formación de orina y por ende el manejo de líquidos se hace mucho más fácil. Ahora, no existen dos personas con el mismo número de manifestaciones clínicas en una enfermedad renal crónica. Ahora, no es el motivo y la circunstancia del canal hablar sobre el tratamiento de enfermedad renal crónica, puesto que si estamos viendo que cada paciente va a padecer de su propio cuadro clínico, el tratamiento también es individualizado. Pero sí podemos hablarle un poquito sobre cuál es la prevención de la enfermedad renal crónica. A excepción de que su enfermedad renal crónica sea hereditaria, usted puede evitar llegar a esta condición. En primer lugar, comenzando a tener un estilo de vida saludable. Esto implica quitarse los excesos como el alcohol, los excesos como bebidas alcohólicas, como bebidas con colorantes e irritantes. Además de eso, tiene que tener un debido control de su presión arterial, chequearse su glucosa, es decir, prevenir enfermedades que sabemos de antemano que van a producir en un momento determinado una enfermedad renal crónica. Ahora, aparte de eso, evitar la medicación o la automedicación, que también lo hemos hablado en otros videos, con sustancias o medicamentos que puedan dañar el riñón. Tratarse de manera preventiva y de manera adecuada las infecciones de vías urinarias. Aquí quiero hacer mucho énfasis, más que todo, en las mujeres. Recuerde, nuestro lema es: no hay preguntas tontas en salud. A veces, las mujeres, cuando viene su periodo menstrual, pueden tener manifestaciones de disuria, que es ardor, picazón, escozor, o a veces otras manifestaciones como la nicturia, que es orinar muchas veces en la noche. Ante esta situación y usted está con su periodo menstrual posterior y usted sigue con estas manifestaciones, es muy aconsejable que usted invierta en un simple general de orina y lo consulte con su médico de confianza. De esa manera va usted a tratarse la infección de una manera oportuna. Además de esto, tenemos que decir que durante el embarazo en las mujeres generalmente se dan con mucha frecuencia infecciones de vías urinarias, aparte de complicaciones como la diabetes gestacional y la preeclampsia o hipertensión asociada al embarazo. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de una enfermedad renal crónica? Bueno, podemos decir que el criterio debe ser conservador. Va a depender del estadio. Hay estadios, se clasifican estados grado 1, grado 2, grado 3, estado 1, estado 2, estado 3. Pero dependiendo de su estadio, dependiendo en el momento en donde se haga el diagnóstico, prácticamente que el pronóstico puede ser muy bueno. No todas las enfermedades renales crónicas tienen por qué terminar con diálisis peritoneal de manera inmediata, ni con hemodiálisis, ni con trasplante renal. Hay pacientes que pueden vivir muchos años con este tipo de tratamiento y créame, lo sé por carne propia y porque hemos vivido esa larga y terrible camino de llegar hasta un trasplante de riñón. Le hablo con propiedad y se lo digo, el pronóstico es subjetivo y tiene que ser de manera muy conservadora. Estamos acostumbrados, amigo o amiga, y esto lo digo por la experiencia que tengo en el día a día, donde los pacientes vienen con un diagnóstico de terrorista.
donde a usted le ponen que usted ya está en la última, que usted ya tiene que hacerse una diálisis, que usted ya prácticamente haga su testamento porque usted ya solo le quedan 4 meses. Amigo, amiga, le voy a decir algo. Nadie puede decir cuándo y dónde. Solamente el Señor Jesús que está en el cielo, y de ahí nadie. Y usted tiene que tener una actitud positiva, y esa actitud positiva le va a llevar a hacer un control adecuado, con medicamentos adecuados, con afabilidad, y usted va a poder salir adelante de este tipo de problemas en caso que a usted se le diagnostique. O sea, el diagnóstico de enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica no es un diagnóstico de muerte. Eso quiero que le quede claro. Hay muchas esperanzas, y con tratamientos nuevos, como los cetoaminoácidos, pueden darse muchas, pero muchas opciones positivas. Antes que terminemos el video, quiero terminar con algo. Amigo, amiga del canal, en medicina no hay nada escrito sobre lajas de piedra. Todo se hace caminando, haciendo las cosas, llevando un buen control. Los médicos siempre podemos equivocarnos. La palabra de un médico no es ley. Usted tiene que entender esto y tratar de la manera de, si usted no se siente cómodo con su diagnóstico, consultar una segunda, una tercera, una cuarta opinión. Y luego decidir con qué médico de confianza se va a quedar usted. Acuérdese que la medicina comienza desde el momento en que usted ve a su médico. Ahí comienza realmente el tratamiento. Y usted, amigo o amiga, puede tener muchas posibilidades de salir adelante con los nuevos tratamientos que hay contra la enfermedad renal crónica. Ahora vamos a compartirle, para terminar, las 9 señales tempranas para detectar la enfermedad renal crónica. Fíjese bien, si usted quiere, vea el video 2 o 3 veces, anote estas 9 señales tempranas y esté pendiente de ellas. Compártalo con sus amigos, con sus amigas. Si no quiere compartir el video, no lo haga, pero comparta esto, porque esto va a ser esencial para un diagnóstico temprano. La primera de las señales es cambios en la micción. Esto significa en los hábitos, ardor, dolor, hay mal de orín, como llamamos normalmente, y mucha micción nocturna. El segundo de las señales son cambios en el aspecto de la orina. La orina tiene que ser generalmente clara y discretamente fétida. Si hay cambios en cuanto al color de la orina, si hay presencia de sangre, si ve usted que hay burbujas a la hora de orinar, esos son cambios importantes que tienen que hacer a usted consultar. Luego tenemos la retención de líquidos, que se manifiesta a través de inflamaciones de los tobillos y los miembros inferiores. Muy importante que usted esto lo note para que pueda usted ir a pasar una consulta. Puede haber fatiga y cansancio, y usted puede tener una noche tranquila durmiendo las horas necesarias, mas usted va a tener esa sensación de fatiga al esfuerzo y de cansancio. Podemos tener anemia, que es uno de los síntomas fundamentales de la enfermedad renal crónica y que se debe también a una mala función renal. Podemos tener manifestaciones en la piel, escozor, piel agrietada, sudorosa, piel que a veces tiene escarcha, lo que le llamamos escarcha urémica, y también es uno de los señales tempranas. Un sabor metálico, sobre todo por las mañanas, y un olor a amoníaco en nuestro aliento. El olor amoníaco es como un olor a orina, un olor como a frutas ácidas. Ese olor es característico de la acumulación de cuerpos nitrogenados. Podemos tener ya en situaciones más complicadas náuseas y vómitos, sobre todo asociadas a pérdida del apetito y de peso. Y por último, hipertensión arterial. Amigos, llegamos al final de este video. Espero que haya sido de utilidad para usted. Tratemos de evitar todas aquellas situaciones que puedan llegarnos a dar una enfermedad renal crónica.
Cuídese mucho, tome mucha agua, sobre todo en las horas de calor, y sobre todo trate usted de preguntar. Pregunte, no hay preguntas tontas en salud. Nos despedimos desde Moléculas de Salud, deseándole felicidad, armonía y alegría en su vida. Que Dios los bendiga a todos.